Cartox y van a aprender acerca del apasionante mundo del HTML5 y en esta ocasión nos vamos a enfocar en JavaScript y van a aprender a crear aplicaciones web por este medio. Sin más, los dejo con nuestro instructor y espero que lo disfruten. Jesús, puedes comenzar. Buenas tardes, vamos a hablar esta tarde acerca de HTML5, pero nos enfocaremos más en la parte, eh, digamos que está de moda ahora en este año, que es JavaScript. Confírmenme que pueden ver la presentación. Perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de HTML5 avanzado y sobre todo nos vamos a centrar en el poder de JavaScript. Eh, Como bien saben, el año pasado, en los últimos año y medio, el tema de moda acerca de la web ha sido HTML5 y se le dio luego mucho auge por el tema de las nuevas etiquetas, que si salía la parte de video y de audio, pero hay una de las cosas que está tomando mucho énfasis, sobre todo para los desarrolladores de aplicaciones, si estaban acostumbrados a usar Flex, si estaban acostumbrados a realizar o a ocupar otro tipo de framework para realizar aplicaciones. Ahora, las soluciones que se están mostrando para JavaScript nos están dando el poder de generar web apps totalmente funcionales y poder sin tener que sacrificar la parte de experiencia de usuario. Vamos a hablar acerca de HTML5, vamos a hablar acerca de algunas de las características de HTML5, por ahí offline, que es una de las elementales que tiene HTML5. Hablaremos de local storage. En particular me gusta mucho la parte de local storage, eh, incluso más que IndexedDB. Veremos algo de Node. Y por ahí alcanzaremos a combinar o a hacer algo con, les mostraré un poco de Angular si nos permite el tiempo. Lo que sí haremos será una aplicación utilizando jQuery Mobile. Crearemos un formulario muy sencillo y veremos cómo con JavaScript podremos vamos a poder guardar datos de una manera muy rápida. ¿Sí me alcanzan a escuchar todos? Muy bien, vamos a empezar desde la parte muy básica, a pesar de que vamos a meternos con algunas partes de JavaScript que normalmente, si vienen más de la parte de diseño web, no se tocan. Eh, Voy a procurar que se les haga lo más entendible y sencillo posible. Vamos entonces a empezar. El último año les comentaba que HTML5 ha tenido el mayor revuelo en lo que ha sido la web. Me atrevo a decir que ha sido una de las grandes innovaciones quizás de la década, eh, al grado de que empresas enteras han tenido que cambiar su manera de pensar, y una de ellas, por ejemplo, es Adobe, que todos los esfuerzos los está invirtiendo ahora en desarrollar herramientas que ayuden al desarrollo en HTML5, JavaScript. Por ejemplo, tiene un IDE o un programa que es open source que se llama Brackets. Se han usado Sublime. Brackets podríamos decir que es la competencia o la apuesta que lanza Adobe para poder competir en esta parte. Además de mantenerse con Dreamweaver, que sin lugar a dudas está teniendo más y más soporte. Ahora en la versión CC, que es la Creative Cloud, han incluido SAS, han incluido LESS. Entonces eso significa que todo este revuelo de JavaScript y de HTML5 realmente
ha llegado no solamente para quedarse, sino ha tenido que cambiar la mentalidad de muchos de los desarrolladores y de las empresas que estaban metidas en las áreas de desarrollo. HTML5 es el rey hoy en día. Eh, Como veremos más adelante, hay una apuesta que lanza Google que se llama Angular. Es un framework muy poderoso. Tiene algunas características interesantes. Había visto algo parecido a lo que tiene Angular con Sprite, que era un framework que también tenía Adobe, que en vez de llamarle modelos le llamaba conjunto de datos o record set, pero viene siendo muy parecido a la manera en que se ejecuta o la manera en que la sintaxis trabaja en el front. Entre las características de HTML5, a nivel de etiquetas, la más importante es la característica semántica. Los esfuerzos que está haciendo Google para poder hacer semántica a la web y los cambios que está haciendo a su motor es en pro de que cuando hagas documentos bien formados o documentos o sitios web bien descritos, estos puedan ser fácilmente indexados en la base de datos de Google. Otra de las características que tiene HTML5 es CSS3, que sin lugar a dudas es una de las grandes mejoras que aporta esta propuesta de estándar. Hemos visto bordes redondeados, hemos visto sombras, degradados, también animaciones, cosas que antes teníamos que hacer con otros programas y que ahora ni siquiera ya tenemos que usar JavaScript, porque hubo un tiempo en el que la transición quizás de Flash a la parte de animación fue con JavaScript, pero hoy en día CSS es muy poderoso al grado de que usado de la manera correcta puede crear animaciones excelentes y de alta calidad. La parte multimedia que todos conocemos, etiquetas de audio y video, la parte de gráficos y 3D, acceso a dispositivos, performance, y una en las que nos vamos a centrar hoy, que es offline y storage. Esto vamos a ver cómo trabajan las APIs. También otras características HTML5 es la conectividad. Antes de empezar con la parte de las APIs y de las características que vamos a ver con JavaScript, ¿cuántos de los que están aquí han usado JavaScript de manera, lo usan de manera básica? ¿Ok? ¿Cuántos lo usan a un nivel, digamos ya medio, que es bueno, conocen jQuery, es como ya lo más básico que tenemos ahorita, pero sobre todo que conozcan toda la API de JavaScript, ATB Listeners, quienes han programado por ejemplo en PhoneGap. PhoneGap hace gran uso de lo que es JavaScript. De hecho, con PhoneGap, JavaScript toma gran poder porque él es el encargado de hacer toda la parte de interacción y lógica. Ok, bien. Vamos a empezar con la API más sencilla. La API de offline, que es una de las características más útiles si de pronto tenemos una web app y deseamos que esta web app trabaje de manera offline. O sea, que el usuario se conecte y con la primera vez que se conecte pueda obtener los elementos básicos para poder trabajar con su sitio sin tener que volver a tener conexión. O por ejemplo, si está en un lugar donde ya no tiene conexión, va a seguir teniendo funcionalidad del sitio. Y les comento que esta es una de las cosas más sencillas porque justamente lo único que hay que hacer es hacer una pequeña modificación en el archivo de HTML. Voy a compartirles mi pantalla por un momento.
En un momento se va a cargar la pantalla. Ahora estaba justamente trabajando en una aplicación o en un dummy que requiere casi toda la ejecución con JavaScript. Se los voy a mostrar en un momento más o al final de la presentación en el navegador, que incluye algunos plugins. Eh, por ejemplo, incluye un plugin de código de barras donde puedo escanear el código de barras con la cámara de mi celular. Puedo trabajar, puedo lanzar notificaciones al celular y todo esto lo hace JavaScript de una manera muy rápida. ¿Okay? En este momento deben estar en mi pantalla, confírmenme por favor. Perfecto. Lo único, para la parte de offline, lo único que vamos a tener que hacer es generar un nuevo archivo y vamos a listar todos aquellos assets o archivos que necesitamos que estén offline. Por ejemplo, podemos listar el index.html y la pregunta es, ¿qué es lo que voy a listar? Va a depender de su estructura. Yo en este momento estoy trabajando con la carpeta que se llama sitio y yo deseo que esté disponible el index, los JavaScript y los CSS. También puedo indicar las imágenes o algunas de las imágenes. Entonces para ello puedo colocar los comentarios los podemos colocar con el GAT. Vamos a ponerle argos HTML. Lo guardo y justamente al momento de guardarlo es donde yo voy a darle el nombre que va a tener este documento y debe ser cualquier nombre que ustedes quieran darle con la extensión manifest. Este nombre puede cambiar, se puede llamar mi web app, mi app. Entonces puede ser el nombre que ustedes deseen. Lo vamos a guardar en la raíz del sitio que estoy trabajando. Le voy a indicar también los archivos CSS. Y en este caso le indicaré que es estilos.css, nivo slider.css. Hay que indicar el path en el que está, en este caso es la carpeta CSS. Si ustedes tienen su aplicación en red, en internet, incluso estos enlaces pueden ser absolutos. En este caso yo los estoy haciendo relativos porque solamente los tengo en mi local. Vamos a listar otros más, que en este caso sería style.css. Listo los archivos JavaScript. Digo que jQuery mode. En la versión que estoy usando, en este caso la 1.7.1. Y como se dan cuenta, de esta forma ya tengo mi manifest que me va a ayudar a poder cargarle al usuario o a cualquier usuario que entre a mi aplicación o a mi sitio estos documentos y van a estar disponibles aunque él no tenga conexión a internet. Pero esto no es el único paso que tenemos que hacer. El siguiente paso es indicar en la etiqueta de HTML el manifest que estamos utilizando. En este caso nuestro archivo se llama app manifest. De esta forma vamos a tener entonces disponibles todos los archivos que yo listé en mi archivo manifest. Si de pronto necesito cargar otros archivos, únicamente los modificamos. E incluso HTML5 tiene dos eventos que nos permiten saber si el navegador está online u offline. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto podemos decirle que cuando sea online el navegador o que pase a estado online, actualice ciertos archivos, ciertas imágenes, etc.
Como se pueden dar cuenta, les decía, esta era la API más sencilla. El manif puede ir en la donde tú desees dependiendo de la estructura de tu sitio. Únicamente tienes que indicarlo con el atributo manifest, el que desees que se coloque. Hasta aquí, ¿cómo ven la API de offline? Muy sencilla. Y de esta forma ya podemos tener una aplicación que tengamos de toda la lógica esté en JavaScript y le decimos en el manifest que se queden cargados para que cuando el usuario entre y no tenga conexión a internet pueda estar trabajando. ¿Qué tipos de archivos pueden entrar? Todos los activos que estén usando en su sitio. Audios, videos, todo lo que ustedes en CSS. Algo muy importante es entender JavaScript muy bien, entenderlo correctamente. Yo, eh, yo creo que JavaScript durante mucho tiempo ha sido como el patito feo de los lenguajes, sobre todo en web, y sobre todo para programadores que digamos vienen de algo un poco más formal como Java o como .NET o como PHP incluso. De pronto veían en JavaScript únicamente un lenguaje que nos servía para hacer ciertas cosillas que le daban cierta animación al navegador, pero realmente siempre había sido subutilizado. Yo creo que de las cosas más interesantes que recuerdo antes quizás del gran auge de HTML5 es cuando sale Ajax, que de pronto todo el mundo empezó a hacer Ajax. Y una de las aplicaciones que logró demostrar el poder de JavaScript fue justamente Gmail. Cuando sale Gmail, eh, de pronto todo fue como un shock para todos y decirle, miren, esto es lo que JavaScript puede hacer. Entonces JavaScript realmente es un lenguaje muy potente. Si ustedes están, por ejemplo, en la parte de Flex, pueden hacer muchas cosas como Waria. Normalmente Flex hace RIA, pero WAria es para lo que, o lo que W3C denomina RIA para la web. Entonces, JavaScript les va a dar gran poder para poder hacer aplicaciones que trabajen en el navegador de una manera muy funcional. Local Storage es una de las cosas, es almacenamiento local. Realmente es algo igual muy sencillo de usar. Yo lo uso mucho para la parte de algunas aplicaciones y sobre todo para debuguear cuando trabajo con PhoneGap. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ok, en este momento deben estar viendo nuevamente mi pantalla. Vamos a crear un nuevo documento, vamos a cerrar los dos que teníamos activos. Vamos a crear voy a crear un documento. Esto lo voy a hacer únicamente para poder trabajar con la DevTools de Chrome.
Vamos a mostrarlo en el navegador. Y aquí lo tenemos. Y justamente no tenemos nada más que el texto, pero vamos a hacer uso de lo que se llama la DevTools de Chrome. ¿Quiénes de los que están en el webinar han usado la DevTools de Chrome? O bueno, si han usado otro navegador, que hayan usado, por ejemplo, Firebook, que es muy utilizado si trabajan mucho con Firefox. Yo normalmente trabajo más con Chrome. Domino más lo que es la DevTools de Chrome. Y sobre todo resulta muy interesante porque cuando nos encontramos con herramientas de este tipo podemos ver todo lo que se puede hacer con el navegador a nuestro favor. Vamos entonces a revisar los Local Storage. Local Storage, un almacenaje que tenemos en nuestro navegador. Nosotros podemos tener almacenados diferentes elementos o borremos todo lo que está en el historial, se van a eliminar estas variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variable que se llame webinar. Vamos a poner un texto. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a imprimir nuestra variable. Y ahora vamos a colocarla dentro de Local Storage. Pero puedan ver bien. Voy a hacer el storage. Le digo que lo voy a almacenar con el índice webinar. Y va a ser igual a webinar. De esta forma, yo ya tengo almacenado en mi Local Storage esta variable. Si yo voy a los recursos en la sección de Local Storage, cuando yo navego voy a poder notar que tengo efectivamente almacenada esa variable. Si yo de pronto deseo crear otra variable o deseo que otra variable tenga acceso a lo que tiene esta, lo único que tengo que hacer es la seteo de esta forma y le indico index, en este caso es webinar. Y de esta forma, cuando yo imprima de nuevo la variable, resulta muy sencillo. La pregunta es, bueno, eso es tan sencillo que no veo para qué me pueda servir. Y de pronto podemos tener algo tan complejo como un participante que ya pasa de ser un string a ser un objeto. Y decimos que un participante tiene un nombre y también le podemos decir que el objeto participante también va a tener un apellido. Se vuelve y de esta forma, cuando yo imprima el objeto participante, ya puedo imprimir lo que tiene. De esta forma ya estoy entonces trabajando con objetos. El detalle es que quiero hacer lo siguiente. Y quiero setear el objeto directamente. Nos vamos a encontrar con un pequeño problema cuando querramos obtener el valor. Nos devuelve object. Y resulta que object es un string. Ni siquiera es que tenga un objeto dentro. ¿Qué pasa entonces? Para los objetos no nos va a funcionar. Y ahí es donde vamos a tener las cosillas que nos ofrece JavaScript para poder entender cómo Local Storage puede trabajar en nuestro favor. Local Storage te dice que puedes almacenar todo lo que quieras, hasta objetos, pero tienen que convertirlos a strings. ¿Cómo conviertes un participante a un string? De la siguiente forma.
pones JSON.stringify, pasas el nombre del objeto y entonces te lo devuelve en formato JSON. De esta forma, yo puedo entonces hacer que local storage con participante sea igual a esto. El detalle es que ahora es un string. ¿Cómo lo voy a pasar a un objeto cuando yo lo quiera devolver? Porque normalmente, ¿cuándo vamos a hacer uso de los local storage? Imagínense que están en un formulario y este formulario van a recordar las sesiones, ¿no? Las variables estas que se mantenían en sesión. De pronto estaba en el formulario, guardaba, me iba a la siguiente y algunas cosas ya no se mantenían a menos que yo las metiera en la sesión. Local storage va a funcionar de la misma forma. Nos va a permitir que nosotros podamos meter cosas en local storage y que de pronto en la siguiente página o en n cantidad de páginas o en cualquier momento que yo desee pueda acceder a esa variable sin ningún problema. Pero para ello vamos a tener que hacerlo de la siguiente forma. Si tenemos un objeto almacenado en local storage, vamos a tener que regresarlo de esta forma. Var nuevo participante es igual a JSON.parse y le pasamos local storage participante. Así, cuando yo quiera imprimir nuevo participante, me vuelve a imprimir el objeto y vuelvo a tener un objeto de esta forma. ¿Cuánto van a durar los local storage? El local storage va a durar hasta que alguien llegue y te borre todo el historial de la máquina. De hecho, recordarán que yo les decía que prefería local storage sobre IndexedDB. ¿Por qué? Porque con IndexedDB es web SQL para poder obtener cosas, registros, lo que quieras. Por ejemplo, si yo estoy usando algo como Fonga, todo lo guardo en local storage, se mantiene y de esa forma yo voy a poder obtenerlo en cualquier momento. Voy a mostrar una aplicación. Esta es una aplicación en la que estoy trabajando en este momento. Y vamos a observar cómo trabaja. Van a encontrar algunos detalles porque como trabaja con Córdoba, tiene algunas cosas que no están funcionando a menos que yo. De hecho, puedo levantar el servidor en este momento desde la consola. Voy a ir a... Como se pueden dar cuenta, uso ZScript para que me pueda facilitar el acceso a los datos. Y voy a levantar un server aquí. Ya tengo mi server levantado, se levanta. Vamos a esperar a que responda. Por mientras les voy a mostrar cómo trabaja este caso local storage y cómo lo pueden usar ya en una aplicación real para su beneficio. Voy a añadir en este caso un nuevo recordatorio. Voy a decir que es de una toma de medicamento. Añado el siguiente valor. Escanear medicamento no me va a servir en este momento porque ese solamente funciona en el celular cuando activa el plugin de escaneo de código de barras. Le coloco el código de barras con algún momento
lo guardo, me aparece el contenido y fíjense cómo automáticamente fueron cambiando estos elementos que son de esta aplicación. Selecciono, indico cuánto quiero que pase entre cada toma, guardo y observen cómo cambió el local storage para recordatorios. Ahora me aparece un recordatorio en esta ocasión. De esta forma podemos hacer uso de local storage en pro de nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque ya no necesito hacer web SQL para hacer recuperación de datos. Lo único que tengo que hacer es guardar objetos. Guardo objetos en todo momento. Si me pueden escuchar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que siempre utilicen JavaScript en forma defensiva? Es decir, úsenlo en la manera que les... Si de pronto sé que hacer web SQL me va a generar más código, mejor genero objetos y guardo objetos dentro de esos objetos. De esa forma, como les indicaba en la consola, yo puedo ir a recuperar todos los elementos que yo necesite cuando los requiera. Así, aunque salga y vuelva a abrir, los voy a tener disponibles. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Así es, Alejandro. Normalmente en todos los navegadores que tienen las nuevas características HTML5 va a funcionar. Las cookies, bueno, normalmente todo va a depender de lo que tengamos que hacer. A veces, digo, me ha tocado casos en los que la única forma de saber algo es guardar una cookie en la máquina del usuario. ¿Dónde se pueden documentar sobre Local Storage? Bueno, en Local Storage pueden encontrar la documentación en W3C. También les recomiendo HTML5. Entonces, esto, bueno, en estos sitios van a encontrar mucho info, sobre todo en HTML5 Rocks. Bueno, el detalle que tenemos, Gerardo, justamente es que si te das cuenta todos los datos pues están públicos, ¿no? Entonces sería el único detalle. Obviamente no lo recomendaríamos para que guardáramos información crítica de los usuarios. Lo van a poder usar en cualquier navegador que tenga acceso, bueno, más bien que tenga soporte para las nuevas características de HTML5. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio sencillo utilizando Local Storage con jQuery Mobile? Para ver cómo funciona. Aquí tengo yo en este caso, bueno, estoy usando Dreamweaver porque Dreamweaver tiene un buen soporte para la parte de jQuery Mobile. De hecho, creo que es de los IDEs que mejor soporta la parte de jQuery Mobile. Entonces, de pronto, hacer una aplicación o hacer una maqueta aquí se ve muy, muy sencillo. Vamos a hacer una pequeña web app que me permita registrar a los participantes. Entonces voy a tener un menú que me va a decir registrar participantes y ver participantes. Vamos a crear una nueva, en este caso ya tengo creadas las páginas. Me voy a llamar nuevo participante al ID. Confirmen por favor si pueden ver correctamente la pantalla, si desean que la haga. Voy a hacer más grande la fuente. Creo que ahí van a ver mejor. Y le vamos a poner ver participantes.
¿Me pueden confirmar si todos pueden ver bien y me escuchan bien, por favor? Perfecto. Una de las cosas que tiene HTML5, recuerden, es que todavía muchas cosas están cambiando. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los WebSockets. WebSockets que ahorita no es digamos que es como la punta de lanza con JavaScript del lado del servidor y para crear este tipo de aplicaciones o este tipo de servicios. Eh, Estuvo fuera del como un año porque lo consideraron inseguro. De ahí volvieron a retomar el tema y lo volvieron a meter en como parte de los API features de HTML5. Entonces, de pronto van a encontrar, si ustedes buscan información sobre WebSockets, van a encontrar que desde el 2010 ya no estaba disponible, o los artículos mencionaban que ya había dejado de funcionar o le habían dejado de incluir en el estándar porque se había vuelto inseguro. Y de pronto, ya para el 2011 ya estaba nuevamente de vuelta. Vamos a tener agregar participante. Aquí vamos a meter un formulario y vamos a quitar el footer. Y aquí vamos a tener ver participante. Bueno, vamos a centrarnos en la parte de participante. Vamos a incluir un elemento de texto donde vamos a pedir que introduzca el nombre. Vamos a dar un input, le vamos a indicar el tipo. El name va a ser nombre de participante. Y el ID también. Vamos a insertar uno más. Otro campo de texto. Vamos a decir que introduzca el apellido. Y de vuelta un placeholder que diga escribe tu apellido. Por último le vamos a indicar uno más que nos diga, vamos a cambiar también estos elementos. Luego en jQuery Mobile, si los no corresponden con los input, de pronto pasan cosas raras. Entonces les recomiendo que siempre vayan actualizando. Aunque usen herramientas, siempre vayan revisando el código. Vamos ahora a tener el campo edad participante. Y un placeholder también. Bueno, placeholder no se lo vamos a colocar, vamos a incluir un botón. En este campo el botón va a decir guardar participante. Vamos a indicarle que es de enroll button y le vamos a dar un ID para que funcione. Vamos a incluir un archivo de JavaScript que nos va a permitir colocarle la funcionalidad.
y en un momento lo voy a tener disponible en el IDE. Aquí lo tengo. Entonces le voy a crear una función que se va a llamar guardar participante. Y como tengo jQuery, la ventaja de tener jQuery es que voy a poder hacer uso de sus selectores. De manera global vamos a definir la variable participantes. Participantes, vamos a indicar que es un objeto. Tenemos guarda participante y vamos a decir que participante para participante es un objeto que vamos a almacenar dentro del objeto más grande que es participantes. Hicimos participante nombre. Es igual. Vamos a indicar que vamos a obtener el ID. Les decía, una de las cosas que me encanta de usar Dreamweaver, si ustedes se dan cuenta, ya no estoy en el index, pero me muestra todos los identificadores que tengo en el archivo o en el documento HTML que yo, en el que este archivo JavaScript está vinculado. Entonces vamos a ponerle nombre. .val. Vamos a colocarlo de la siguiente forma: participante.push. Le hacemos un push. Y por último vamos a crear una variable que se va a llamar, vamos a colocarlo primero. Vamos a convertir el objeto en un array. Creo que bueno, hasta ahora tienen alguna duda. Si están entendiendo cómo está lo que he estado haciendo ahorita. Muy bien. Voy a terminar este ejercicio. Creo que por ahí ya estamos en tiempo. Lo termino y vemos cómo lo podemos hacer. Lo que estamos haciendo con participante push es hacer un push al arreglo. Automáticamente el participante va a colocarse aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, participantes JSON es igual a participantes JSON.string. Y una vez que lo tengo convertido en una cadena tipo JSON, le digo que local storage participantes es igual a participantes JSON. Por último, una vez que haga esto, voy a indicarle que se regrese a la pantalla de page. Esto lo hago de la siguiente forma, que es .mobile, .chainPage. Indico la página, que en este caso es index. Bueno, en este caso es page. Guardo. Y lo siguiente, bueno, voy a hacerlo de la manera más arcaica, que es hacer que la función se ejecute cuando yo presione el onClick. Realmente deberíamos hacerlo con el ATB listener. Y para asegurarnos que sí se está ejecutando algo, vamos a hacer un console log.
Lo vamos a ejecutar. Registrar participantes. Y en efecto, pueden ver cómo funcionó correctamente. La pregunta es, ¿de verdad funcionó? Si yo voy a Local Storage, voy a ver que efectivamente está participantes. Como solamente guardé el nombre, es lo que estoy yo viendo. Por último, esto no debe, lo que realmente hacer es, sí, Local Storage. En este caso es participantes. Existe. Esto se vuelve igual a esto. JSON.parse y parsea local storage participantes. De esta forma, nosotros podríamos hacer que si ya existe algo, lo tenga siempre presente. Y de esta forma estoy haciendo que cada vez que yo guarde, se vayan persistiendo los datos. Es decir, no se sobrescriba uno de otro, sino que se vaya añadiendo uno al otro. Actualizo. Registrar participantes. Guardo. Y cuando voy a imprimir local storage, participantes, me imprime ambos nombres. Entonces no se vuelve destructivo los comandos, sino que se vuelven aditivos, van adicionando los elementos. Si se dan cuenta, no tuve que hacer nada de web SQL. Si yo quisiera traer los datos y listarlos, solamente tengo que ir a la variable, recoger los elementos y listarlos en un list view. Por el tiempo creo que ya no nos va a alcanzar. Entonces, ¿aquí tienen alguna duda? Aquí tengo un ejemplo de Node. Si instalan Node, esta es la manera más sencilla de crear un servidor. Si ustedes quieren crear un servidor de pronto en Node, únicamente variable que se llama HTTP, hacen llamada a la petición al módulo HTTP que se instala con Node, crean una nueva variable que se llama server. Server lo que hace es, toma el HTTP con la función y empieza a levantar un servicio, que en este caso es un servicio, es un servidor corriendo en el puerto 888. Si yo quisiera levantarlo, lo único que tengo que hacer es irme a donde tengo mi archivo. Y en este caso le digo no, ejemplo 1.js. Y ya tengo un servicio levantado. El detalle es que este servicio no hacía nada. Únicamente creaba el servidor, no teníamos respuesta detrás de él. Se nos fue bueno, siento que se nos fue el tiempo, pasó volando. Por ahí yo les invitaría a que vean un poco más acerca de HTML, de JavaScript. Vayan a la documentación de Firefox, es muy buena. Es cdn, creo, .mozilla o googleen cdn Mozilla y van a encontrar documentación de JavaScript muy, muy buena. Si de pronto me quieren preguntar más adelante, bueno, si quieren hacer preguntas las pueden lanzar ahorita. Si no, también a mi Twitter es @gartox.
En efecto, Alejandro, esos son los comandos para poder limpiar local storage. Para HTML5 hay un libro en línea que se llama Die into HTML5. Yo les recomiendo también los libros de JavaScript. No recuerdo, bueno, uno que les puede servir es JavaScript de Good Parts. El autor es David Crawford. Es muy bueno. De pronto, algo que pasa con JavaScript, le decía, ha sido subestimado y de pronto creemos que dominamos toda la parte de JavaScript y cuando tenemos otras cosas o cuando de pronto empezamos a descubrir lo que realmente puede hacer, decimos, de verdad que había malgastado o había subutilizado JavaScript en cosas que realmente no añadían valor a una aplicación web. Sí, es Developer Network, la C no recuerdo, es Community Developer Network, algo así, no recuerdo. Igual, yo creo que más adelante podremos, están los cursos que les había comentado Karen. Igual en un webinar más adelante podemos ver otros ejercicios, quizás yo usando Node o usando Angular específicamente. Luis, efectivamente, tiene un límite. El límite mayor que hay para local storage en un navegador creo que lo tiene Chrome con 5 megas. ¿Alguna otra duda? Pues, Fabio, eso es una pregunta muy, como muy subjetiva. O sea, realmente es un error pensar que el IDE hace al programador. Normalmente el programador usa las herramientas correctas para poder desarrollar lo que necesita de una manera más rápida. Yo les comentaba que Dreamweaver de pronto me gusta para la parte de jQuery Mobile porque su soporte es muy bueno. Y si te das cuenta me permite complementar o completar el código de manera muy rápida. Sobre todo cuando son muchas pantallas, se vuelve, o sea, te compensa ese gasto. O sea, no tienes por qué estar escribiendo todo el HTML cuando una herramienta te lo puede hacer. Mejor deja que la herramienta se encargue de hacer lo que tú ya sabes hacer de sobra y concéntrate, o concentrémonos más bien en trabajar quizás en la parte lógica, en este caso en el JavaScript. Entonces yo normalmente he usado varios. Con PHP me gusta mucho Eclipse. De pronto mi máquina se queda un poco pasmada. De pronto con Node me gusta usar Emacs. Con JavaScript y con Angular me gusta usar Sublime. Cuando uso PhoneGap uso la parte de JavaScript en Angular, digo en Sublime, y la parte de HTML con Dreamweaver. Eh, Marco, hay una propiedad del navegador que se llama Agent Browser. Ahí tú puedes saber si es un iPhone, si es un iPhone, un iPad, o si es para empezar, si es Apple, o si es de otra marca. Y luego si es un iPhone, si es un iPad, o si es ¿cómo se llama? Un iPod. Eh, César, más que JavaScript, yo lo que usé fue un framework de PhoneGap hecho en Java para poder trabajar con el código de barras. Eh, Justamente la aplicación que le estaba mostrando es para trabajar con los códigos de barras de algunos medicamentos. Entonces estos códigos de barra los lee perfectamente. Pero es integrado, está hecho con Java y lo que hice fue con Córdoba generar la integración. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
¿Qué duda tienes, Erika? En Marco, en JavaScript como tal el QR no lo he ocupado aquí. Ok. Bueno, por mi parte, no sé si tienen más dudas. Les repito, se me fue súper rápido el tiempo. Hay todo el tema de JavaScript está muy fuerte. Si de pronto están muy escépticos de que JavaScript no tiene tanto poder, yo les invitaría a que lean acerca de Node, lean acerca de Ember, lean acerca. Hay algo muy interesante que es se llama Yeoman. Yeoman es para workflow, para web apps. Entonces igual está súper interesante. Este lo desarrolla Paul Iris de Google. Entonces, tiene algunas cosas interesantes. Entonces, yo les invitaría a que se den una vuelta a revisar todas las nuevas cosas que tiene JavaScript. Evalúenlo y les aseguro que los va a convencer de que definitivamente el poder que tiene hoy en día es brutal. O sea, realmente es muy bueno. Yo creo que para la parte de web ya no hace falta utilizar nada, salvo para cosas quizás de gráficos ya muy avanzadas. Así es, Alejandro. WebSockets con Node. Les comentaba que quizás en otro webinar podemos tener algo especial sobre esto. Quizás ver cómo tener servicios que con Node. Entonces, imagínense tener todo un servicio con Node que nos devuelva un JSON, lo parseamos o ya sea con Angular, lo convertimos a un modelo en Angular y poderlo mostrar. Hay un libro que se llama Angular, justamente de la misma editorial que la del rinoceronte que les mostré hace un rato. Entonces, también pueden visitar el canal de Software Guru. Marco, efectivamente se puede tener una aplicación en tiempo real, pero todo depende. Hay algo muy importante al momento de planear una arquitectura que funcione en tiempo real y las herramientas que vas a usar. El handcraft que debes de tener para esto debe ser muy bueno. Eh, Desde el tipo de peticiones que vas a tener, cuántas peticiones vas a tener, qué tipo de servicio es el que vas a dar, para poder decidir si te lanzas a tener un WebSocket que funcione con Node, un WebSocket que quizás te funcione con PHP o con Python. No sé si se dieron cuenta que yo de pronto abrí mi consola y con un comando que era server un servicio, inicialicé un servidor. Para eso lo único que tuve que es un servidor que hace una llamada en Python, muy sencillo, son pocas líneas de código. Gerardo, para la parte offline con seguridad, eh, bueno, no sabría decirte con exactitud, porque hay que recordar que normalmente las cosas que son o que realmente quieres que sean seguras, tratas de mantenerlo siempre en comunicación entre el cliente y el servidor y dejar lo menos posible en el cliente. Sobre todo por el tema de cifrados o de que de pronto te puedan hacer un sniff a la aplicación y te obtengan los datos. Sobre todo si vas a hacer cobros con este tipo, ¿no? O sea, si es un formulario y el formulario es de cobro, no recomendaría meterlo en local storage. El canal de YouTube, en un momento se los coloca Karen. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Bueno, depende, Humberto, si es SQLite, sí lo vas a poder hacer. Pero normalmente a nivel de servidor, no, bueno, normalmente no uso jQuery y JavaScript para conectarme. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les deseo excelente tarde. Provecho si están comiendo o van a comer. Las dudas se las pueden enviar a Karen. También yo con gusto me lo pueden enviar a mi Twitter, es @gartox. Ha sido un gusto poder compartirles algo esta tarde. Alma, claro que sí, te recomiendo un sitio que se llama The Creative Web. Lo hizo Adobe. Está impresionante, o sea, la parte que tienen para 3D y gráficos es increíble, te lo recomiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jesús por haber participado en este webinar. Sabemos que hay muchas preguntas que quedaron al aire, nos las pueden enviar directamente a Gartox, a su Twitter o a nuestro correo de campus@sg.com.mx. También los queremos invitar a un concurso llamado App Latina, que es para desarrollar aplicaciones y pueden ganar hasta más de $30,000 en premios solo compartiendo su aplicación. Les comparto la información de este concurso y les comento que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro portal de SG Campus y también a través de nuestro canal de YouTube de Revista SG. Les estaré enviando un correo cuando ya tengamos lista la grabación. Y también recordándoles el descuento del 20% que cuentan para que sigan aprendiendo de HTML5 y JavaScript con Gartox. Estos cursos van a iniciar en el mes de agosto. Son sesiones muy similares a este webinar, con muchos más ejemplos y más información que les va a ser de gran utilidad. Muchas gracias a todos y los esperamos para nuestro próximo webinar. Marco, no tenemos cursos presenciales, todos los hacemos vía virtual. Es muy similar a este webinar, se ocupa la misma herramienta. Se conecta Gartox y se conectan todos los participantes y ya interactúan durante 2 horas, que son las sesiones. Son sesiones de 2 horas, los días lunes, martes, miércoles y jueves, dependiendo del curso que elijan. Para hacer válido el descuento, tienen que registrarse al curso de su interés y ahí les vamos a enviar la confirmación de registro con el costo de los cursos con el descuento del 20%. De nada. Entonces con eso acabamos este webinar y los esperamos para la próxima. Gracias por participar.